En el año 1347, en un puerto bullicioso en la península de Crimea, un barco de comerciantes genoveses estaba listo para zarpar. Este no era un viaje cualquiera. Estos comerciantes, conocidos por su habilidad para negociar y su ambición por explorar nuevos mercados, estaban a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría el curso de la historia. El puerto estaba lleno de actividad. Los marineros cargaban mercancías en el barco, entre ellas especias, sedas y otros bienes exóticos. No podían permitirse errores, su sustento dependía de este viaje. Sin embargo, entre las cajas de mercancías y las bolsas de grano, se escondía un enemigo silencioso. Ratas portadoras de pulgas infectadas con una bacteria mortal conocida como Yersinia pestis. Esta bacteria era el agente de una enfermedad que se conocería como la peste negra. Las ratas se habían infiltrado en el barco, atraídas por los suministros de comida. Las pulgas, a su vez, se habían alimentado de las ratas infectadas, convirtiéndose en portadoras de la enfermedad. A medida que el barco zarpaba, las ratas se acomodaban en su nuevo hogar. Se escondían en las bodegas, se alimentaban de los suministros y se reproducían. Las pulgas, mientras tanto, esperaban su oportunidad para asaltar a un nuevo huésped. Así comenzó la historia de la peste negra. Una historia de muerte y desolación que comenzó en la bodega de un barco genovés en un puerto de Crimea. Un viaje que llevaría la enfermedad a través del Mediterráneo y finalmente a toda Europa, causando una de las pandemias más mortales de la historia. Los comerciantes y marineros a bordo se deleitaban con la brisa del mar y el crujir de las velas. Pero, mientras ellos soñaban con nuevos horizontes y fortunas, las ratas en la bodega continuaban con su siniestra danza de muerte. A medida que el barco navegaba por el azul del Mediterráneo, las pulgas portadoras de la Yersinia pestis saltaban de las ratas a los humanos. La bacteria, una vez en el cuerpo de un humano, comenzaba su devastador trabajo. Primero, los síntomas eran leves, fiebre, debilidad, tal vez un dolor de cabeza. Pero pronto, esos síntomas se transformaban en algo mucho más aterrador. Los marineros comenzaron a caer enfermos uno tras otro. Sus cuerpos se cubrían de bubones hinchados y negros, una señal inequívoca de la peste. El dolor era insoportable y la enfermedad avanzaba rápidamente. Pero en alta mar, lejos de cualquier ayuda médica, los marineros no tenían más remedio que soportar su sufrimiento. El viaje, que había comenzado con esperanzas y sueños de riqueza, se había convertido en una pesadilla. Los marineros y comerciantes luchaban contra la enfermedad, pero la peste negra era implacable. Finalmente, después de un viaje lleno de sufrimiento y muerte, el barco genovés llegó a su destino, el puerto de Misina, en Sicilia. A su llegada, los habitantes de Misina se apresuraron a recibir a los comerciantes. Después de todo, los barcos genoveses siempre traían consigo mercancías exóticas y noticias del mundo exterior. Pero esta vez lo que trajeron fue algo mucho más siniestro. Las ratas, portadoras de la muerte, abandonaron el barco y se adentraron en la ciudad. Encontraron refugio en las casas, en los almacenes, en cualquier lugar donde pudieran encontrar comida. Y con ellas, las pulgas portadoras de la peste negra. Pronto, los habitantes de Misina comenzaron a mostrar los mismos síntomas aterradores que los marineros: bubones hinchados y negros, fiebre alta, debilidad. La peste se estaba propagando y nadie sabía cómo detenerla. Los líderes de la ciudad, aterrados ante la rapidez con la que la enfermedad se propagaba, decidieron expulsar a los comerciantes genoveses, pero ya era demasiado tarde. La peste negra había llegado a Europa. Una vez que la peste negra se instaló en Sicilia, comenzó a extenderse con una velocidad y una ferocidad aterradoras. Las ratas y las pulgas portadoras de la enfermedad se propagaron por toda la isla y pronto la peste llegó a la Italia continental. Los comerciantes, los peregrinos, los soldados y los campesinos, todos se convirtieron en vehículos involuntarios para la propagación de la peste. Viajaban de ciudad en ciudad, de país en país, llevando consigo la muerte sin saberlo. Las ciudades, con su hacinamiento y falta de higiene, eran el caldo de cultivo perfecto para la enfermedad. Las ratas se escondían en las casas, en los mercados, en las iglesias, propagando la peste a través de las pulgas. Y la gente, sin saber cómo se propagaba la enfermedad, era impotente para detenerla. En poco tiempo, la peste negra se extendió por toda Europa. Desde la soleada España hasta la fría Escandinavia, desde las costas de Inglaterra hasta las estepas de Rusia, ninguna ciudad, ningún pueblo, ninguna aldea estaba a salvo. La velocidad y la ferocidad de la propagación de la peste fueron aterradoras. En algunas ciudades, la enfermedad mató a la mitad de la población en cuestión de meses. Y a medida que la peste se propagaba, la sociedad europea comenzó a desmoronarse.
A medida que la peste negra se extendía por Europa, la sociedad se sumía cada vez más en el miedo y la desesperación. La muerte estaba en todas partes y nadie sabía quién sería el próximo. Las calles, una vez llenas de vida, se convirtieron en escenarios de horror con cuerpos apilados a la espera de ser enterrados. En medio de este miedo y desesperación, muchas personas buscaban respuestas. ¿Por qué estaba sucediendo esto? ¿Era un castigo de Dios? ¿Era obra de la brujería? ¿O era culpa de los extranjeros? Esta búsqueda de respuestas llevó a la persecución de los chivos expiatorios. Los judíos, los mendigos, los leprosos, los extranjeros, todos fueron acusados de propagar la peste. En toda Europa, estas personas inocentes fueron perseguidas, torturadas y asesinadas, todo en un intento desesperado por detener la peste. Pero nada de esto detuvo la peste negra. La enfermedad continuó su devastador avance, dejando a su paso muerte y desolación. A pesar del miedo y la desesperación que se apoderaron de Europa durante la peste negra, también surgieron historias de esperanza y resiliencia. En medio de la devastación, algunos médicos y científicos comenzaron a buscar soluciones para combatir la enfermedad. Aunque en ese momento no entendían completamente la naturaleza de la peste, realizaron experimentos y pruebas para encontrar posibles tratamientos. Además, algunas comunidades se organizaron para protegerse y cuidarse mutuamente. Establecieron medidas de cuarentena, cerraron las fronteras y tomaron precauciones para limitar la propagación de la enfermedad. Estas acciones ayudaron a frenar la peste en algunas áreas y salvaron vidas. La solidaridad también se hizo evidente durante este tiempo oscuro. Las personas se unieron para ayudarse mutuamente, brindando apoyo emocional y material a aquellos que habían perdido a sus seres queridos o estaban enfermos. La compasión y el cuidado se convirtieron en una luz en medio de la oscuridad. Poco a poco, a medida que el tiempo pasaba, la peste negra comenzó a disminuir su intensidad. Las tasas de mortalidad disminuyeron y las ciudades comenzaron a recuperarse lentamente. La esperanza comenzó a renacer en los corazones de las personas y la vida volvió a florecer. Después de la devastación causada por la peste negra, Europa comenzó a reconstruirse. Las ciudades volvieron a llenarse de vida y las calles se animaron una vez más. Sin embargo, la huella dejada por la epidemia sería imposible de borrar por completo. La peste negra tuvo un impacto duradero en la sociedad europea. La población se redujo drásticamente y las estructuras sociales se transformaron. La escasez de mano de obra llevó a cambios en las relaciones laborales y los trabajadores comenzaron a exigir mejores condiciones y salarios más justos. Además, la epidemia también provocó un cambio en la mentalidad de las personas. En última instancia, la peste negra dejó una profunda cicatriz en la historia europea, pero también dejó lecciones importantes sobre la resiliencia humana, la solidaridad y la capacidad de renacer después de la adversidad. En última instancia, la peste negra nos recordó la importancia de valorar y aprovechar al máximo cada momento de nuestras vidas. Si te ha gustado esta historia, puedes darle me gusta al video y suscribirte al canal, ya que habrá más videos de personajes en la historia y no quiero que te los pierdas. ¿Deseas que contemos la historia de tu personaje favorito? No dudes en pedirla en los comentarios. Muchas gracias por mirar el video y apoyarnos. Hasta la próxima historia.